Hola, bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Mogi y hoy vamos a hablar de Drácula. Drácula es este personaje que todos conocemos. Creo que no conozco a alguien que no sepa quién es Drácula. Drácula es este ícono de los vampiros, es el más conocido, es parte ya prácticamente cultural. Y muchos conocemos a Drácula, pero no todos conocen realmente la historia, y eso es a lo que va este video. La historia de Drácula empieza con nuestro protagonista, Jonathan. Esta historia va más o menos en diferentes personajes, diferentes puntos de vista. La novela es una historia epistolar. Eso quiere decir que está escrita a través de cartas, diarios, recortes de periódico, y suele haber varios narradores. Y la verdad es que a mí no me encanta mucho ese tipo de historias, pero con Drácula creo que está súper bien manejado, se entiende todo muy bien. Y pues empezamos con Jonathan, y lo que sabemos es lo que él escribió en su diario. Y pues él es un abogado que viajó a Rumania para ayudar a este noble a comprar una propiedad. Pero en su camino ya empiezan a pasar cosas raras. Cuando la gente del pueblo y de su sendero empiezan a descubrir hacia dónde se dirige Jonathan, empiezan a darle consejos y amuletos y qué es lo que tiene que hacer para protegerse. Y en un punto Jonathan piensa, bueno, esta gente es muy supersticiosa, no están en Londres, no es una ciudad grande, es un pueblo, a lo mejor por eso son así. Pero igual se queda un poco intranquilo. Cuando llega al castillo de Drácula, se encuentra con este noble que lo trata muy bien, pero se percata de que no hay sirvientes, en ningún momento ve comer o beber nada al conde. El conde le da libertad de que pueda vagar por el castillo, pero que no puede entrar a los lugares que estén cerrados, y pues muchos lugares están cerrados. Y tras varias noches ahí, varias cosas raras sucediendo, Jonathan se da cuenta de que Drácula no es humano, que es un ser sobrenatural, y no está muy seguro de lo que sucede. Todo el tiempo que Jonathan está en este castillo está angustiado, está preocupado, no sabe qué es lo que pasa, no sabe si va a salir vivo, si va a salir muerto, y llega un punto donde él termina siendo prácticamente un prisionero. Y cuando él descubre esta verdad, pues ya es prácticamente algo tarde, porque el conde ya dejó su castillo para subirse a un barco para ir a Inglaterra. Ahora, Jonathan logra escapar exitosamente, pero lo dejó trastornado, lo dejó muy en shock, muy traumado, y terminó encontrando refugio en un convento de monjas, y ellas son las que lo están ayudando a que se recupere. Hasta aquí termina lo que yo llamaría primera parte de la historia, y después vamos a Inglaterra. En Inglaterra, ¿qué sucede? En Inglaterra tenemos a Mina, que es la prometida de Jonathan, que se está quedando en la casa de su amiga Lucy. Ellas dos son muy cercanas, y Mina se empieza a dar cuenta que Lucy empieza a caminar dormida, empieza a estar sonámbula, y le preocupa mucho eso porque justo al lado hay un cementerio que está como en un acantilado, y el cementerio está tan pegado al acantilado que algunas tumbas se han caído. Entonces le preocupa que si ella sonámbula se sale, termine cayéndose por ese acantilado. Ahora, Lucy, ¿qué pasa con Lucy? Lucy sí está sufriendo este trastorno de somnambulismo, pero al mismo tiempo ella es una chica muy dulce y es muy querida por todos, y recibe 3 propuestas de matrimonio. Una de un director de un hospital psiquiátrico, perdónenme con los nombres, soy muy mala con los nombres, pero es el doctor del hospital psiquiátrico, es un americano, y otro señorito que no me acuerdo, creo que se llama Arthur, perdónenme con los nombres, por aquí se los voy a dejar. Y pues ella rechaza a 2 de ellos y se compromete con uno. Entonces está Mina quedándose con Lucy y su problema de sonambulismo, y ella ya está comprometida. Y un día Mina se despierta y ve que Lucy no está en la cama, por lo que va a buscarla, y la encuentra en este cementerio junto al acantilado, en un lugar donde a ellas les gustaba sentarse, y con una sombra, una figura negra encima de ella. La figura sale corriendo en cuanto se percata de ella, y encuentra a Lucy dormida, pero con una mordida en el cuello.
A partir de ahí la salud de Lucy empieza a deteriorarse, cada vez está más pálida, está muy agotada, está cansada, se ve claramente enferma, por lo que después de un tiempo Mina decide que es momento de pedir ayuda, por lo que le habla a los que eran los otros pretendientes para que vayan a auxiliarla, y estando ya ella en buenas manos, es que Mina decide ir a buscar a Jonathan, porque ella había recibido una carta de él desde este convento diciéndole: estoy bien, estoy en este convento, me estoy recuperando porque pasaron muchas cosas. Entonces Mina decide ir a buscar a Jonathan para ayudarlo a recuperarse. Entonces aquí tenemos a Mina y Jonathan y a Lucy y todo lo que va a conllevar con ella. Ahora, volviendo a Drácula, ¿qué pasó con él? Él se subió a un barco y en este barco, para llegar a Inglaterra, cuando llegó a puerto, encontraron al capitán con las manos amarradas al volantito este que tienen los barcos, al timón, y muerto. Y no encontraron a nadie más de la tripulación ahí. Y viendo a través del diario de este capitán, se da cuenta que durante el recorrido varias personas de su tripulación empezaron a desaparecer y varios miembros empezaron a mencionar que veían una figura alta en las sombras en el barco, y pues podemos asumir que esta figura era Drácula y que poco a poco se iba comiendo a todos los tripulantes. Ahora, volviendo con Lucy. Ella estaba muy débil y empezó a recibir transfusiones de sangre de sus pretendientes, al punto de que el doctor del hospital psiquiátrico termina hablándole a su amigo Van Helsing, porque él era un especialista en enfermedades oscuras. Entonces llega Van Helsing y en cuanto le ve la mordida en el cuello que no sana y cómo está tan débil y que a pesar de que le hacen una transfusión de sangre al día siguiente parece drenada nuevamente, empieza él a tener sus sospechas y empieza a hacer sus protecciones. Empieza a colgarle un collar de ajos a Lucy, a proteger las ventanas, a cerrarlas, poner ajo, y todo marcha hasta cierto punto bien, pero Lucy no se está recuperando y eventualmente pues Lucy muere. Después de que Lucy muere, Van Helsing empieza a investigar realmente qué es lo que sucedió con Lucy, porque le pareció todo demasiado extraño, tiene sus sospechas pero aún no puede confirmar nada. Entonces, como ella sabía que al principio de la enfermedad de Lucy, quien estaba con ella era Mina, le escribe una carta. Y pues, ¿qué pasa ahora con Mina? Mina está con Jonathan, él ya se ha más o menos recuperado, y mientras están dando un paseo, Jonathan se asusta, se espanta, entra en shock y menciona que vio a la misma criatura que él mencionaba en sus diarios y que no estaba asustado. Entonces Mina, que para ese entonces ya se había casado con Jonathan, decide leer este diario y es donde ella entra en cuestionamiento de: ¿me casé con un loco? ¿Enloqueció antes de ver al conde o fue después? ¿Es este diario real? Y es entonces cuando le llega la carta de Van Helsing que le cuenta todo lo que le pasó a Lucy. Entonces ellos dos se encuentran, Van Helsing lee el diario de Jonathan y llegan a la conclusión de que aquí hay algo mal. Mientras está pasando esto, para eso Mina estaba en Rumania con Jonathan ayudándolo antes de volver a Inglaterra. Pero mientras tanto en Inglaterra, después de la muerte de Lucy, empieza a haber muchas noticias de ataques a niños, y lo que encuentran que es igual en todos es que todos estos niños tienen mordidas en el cuello y que mencionan que la persona que se los hizo fue una mujer. Van Helsing, al escuchar esto, sabe inmediatamente que la culpable es Lucy y le comenta al hombre del hospital psiquiátrico, y él pues lo niega rotundamente de cómo va a ser Lucy, estás mal, por lo cual van al mausoleo de su tumba y Van Helsing se lo prueba. La tumba estaba vacía y esperando ahí la vieron llegar, y es donde se dan cuenta que realmente ella es una vampira. Van Helsing le explica que para matarla tienen que ponerle una estaca en el corazón, cortarle la cabeza y ponerle ajo en la boca, pero necesitan más ayuda. Entonces se reúnen todos, que son los tres que eran los pretendientes, se reúne Van Helsing y ellos exitosamente logran matar a Lucy. Pero entonces queda este cuestionamiento de cuál es la criatura o quién es el responsable de convertir a Lucy en vampiro.
Y es aquí donde se reúne este squad y se forma este equipo Cazavampiros. Y como ya dije antes, esta historia se cuenta a través de varias perspectivas, a través de los diarios y las cartas y la del periódico, pero jamás tenemos la perspectiva de Drácula y eso creo que es muy lamentable, porque creo que sería muy interesante ver su perspectiva de realmente cuál es su objetivo, por qué mordió a Lucy, la quería transformar en vampira o simplemente se estaba alimentando de ella y fue un daño colateral, para qué se quería mudar a Inglaterra estando él en Rumania. Creo que esa perspectiva y ese lado de Drácula jamás lo vemos y creo que podría ser muy interesante, porque a pesar de que él es el personaje principal, porque son sus acciones lo que desencadenan todo, realmente no vemos mucho de él, nada más es como un monstruo que sí está ahí, pero es más psicológico dentro de los personajes. Lo que sabemos de él es lo que los demás personajes han visto y han descrito. Y lo cual creo que sí sería maravilloso tener su perspectiva. Si tienen la oportunidad de leer este libro, de verdad, háganlo. Creo que es un libro que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida. Es muy interesante, es muy entretenido. Por algo es un clásico, por algo hay tantas películas, tantas series, tantas inspiraciones de vampiros por todos lados. Y creo que esta es una muy buena representación de un vampiro que realmente te asusta, que no sabes si te va a atacar, dónde está o qué es lo que está pasando, y no como ese sujeto de prepa que nada más brilla, si entienden la referencia, denle like, que no lo odio, pero no es un vampiro realmente como Drácula. Algo que hay que resaltar es que aunque Drácula puede ser el vampiro más conocido, no necesariamente fue el primero. Hubo representación en literatura gótica antes de esta criatura, pero creo que si no hubiera estado Drácula no se hubiera popularizado tanto como está ahorita. Así que eso es todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios si les gusta, si no les gusta, cuál es su monstruo favorito. A mí Drácula en lo personal me gusta bastante. Creo que ese misterio y esa sensación que te da de convertirte en la presa es increíble. Leer eso de verdad te pone los pelos de punta. Y pues si les gusta, denle like y compartir. También síganme si aún no lo hacen, eso me ayuda bastante. Y los veo en la próxima. ¡Hasta luego!